noches, bienvenidos a otro martes de café y webinar. Me encanta verlos a todos, veo caras conocidas, ¿no? Algunos que no había visto hace un ratito. Un placer verlos de nuevo por acá. Algunas caras nuevas, entonces felicidades por darse el tiempecito de estar aquí. Creo que esta hora que invertimos en esto, algo se nos puede pegar, algo podemos aportar y pues cambiar nuestros resultados, cambiar lo que nos viene por delante con nuestras acciones. Entonces el tema de hoy me encanta y además Samantha lo hace, puede hablar de los temas financieros de una forma tan amena que es súper fácil, ¿no? Entonces qué bueno que están por acá. Bienvenida Sam, qué bueno que estás de nuevo con nosotros. En un tema tan importante que ya habíamos platicado que lo íbamos a dejar para iniciar el año bien y no llegar con problemas financieros a la mitad o al final o algo así. Entonces, listo, el micrófono es tuyo, adelante. Ok, qué bonita bienvenida. Hace que ya no se sienta tanto frío, ni COVID, ni Omicron, ni nada por el estilo. Bueno, muy bien, pues vamos a comenzar puntualmente, que tenemos una hora, como dijo Danae, de cualquier forma vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Y justo pues comenzando mes, que alguno de mis colegas todavía no se hacen a la idea de que ya estamos en enero, es como de pronto nos metieron 18 días sin querer. Y pues justo estábamos con el tema de qué manera podíamos titular que no fuera tan engorroso, porque siempre el tema de finanzas, pues como conlleva números y desde la escuela nos dijeron que los números son complicados y que únicamente se les dan a ciertas personas, pues lo relegamos, ¿no? Entonces, ¿cómo planear financieramente mi año? Se ve como algo muy global y muy grande, porque al final del día, pues dices, oye Sam, pues apenas estamos empezando y de qué manera me vas a decir que planeé todo el año. Pues vamos a verlo poquito a poquito. Mi nombre es Samantha Aguilar, como bien mencionó Danae. Soy financiera de profesión. A veces les digo a ciertos clientes que le atiné y la verdad es que pues siempre me encantó y ya me quedé, bendito Dios, en esta hermosa carrera. Inicié asesorando a muchas personas morales en el tema de sus proyectos de inversión, en cómo elaborar sus proyecciones financieras, en que si podían subir un proyecto a Fondo Aguascalientes, bajar recursos y demás. Y luego la vida misma me fue llevando hacia más, hacia las personas, hacia sus finanzas personales. Y pues bueno, hoy en día lo unifico. El despacho con el cual estoy trabajando junto con otros dos socios se llama 449, que manejamos el tema de inversiones, finanzas personales, seguros, contabilidad, registro de marca y bueno, varios temas para esta índole. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Quise hacer esta presentación muy dinámica y que tengan presentación para ver algo y no se vuelva nada más un monólogo, que luego Zoom, yo sé que varios pues dicen, sí te escucho, pero tengo la cámara apagada, entonces también el no verlos a veces lo hace un poquito complicada la interacción, pero vamos a tratar que se lleven la mayor cantidad de información posible, ¿no? Entonces, pues bueno, la pregunta clave siempre iniciando un año es cómo acabé el año anterior. Si tuve utilidades, si cerré en números rojos, si apenas si la libré, si mi empresa, mi emprendimiento o yo en mi tema personal tuve alguna inversión, algún ahorro o no, ¿no? Esa es la pregunta clave. O sea, si estuve como el monito de arriba, de chin, ya se me fue el aguinaldo, ni siquiera me duró 2, 3 días en mis manos y se me fue, o estoy ya con una proyección hacia qué va a ser el próximo año, ¿no? Y es algo que siempre me preguntan, oye, ¿cómo puedo llegar a la cuesta de enero? ¿Cómo puedo evitar la cuesta de enero? Que son dos temas como súper importantes de saber que sí o sí va a llegar enero, de cualquier forma, pero no sé por qué los mexicanos y los latinoamericanos en realidad nos rehusamos a la idea de poder anticipar este tipo de decisiones, de qué hacer para no llegar a la cuesta de enero, para que no sea tan forzoso, para que no sea tan engorroso. A algunas personas, otras la verdad es que lo tienen muy controlado y ya es algo pasado el batallar por dinero y ya están en otro nivel, ¿no? Que probablemente de los asistentes estemos en las dos vías, ¿no? De a lo mejor sentir que no me alcanzó y a lo mejor sentir que fue uno de los mejores años. Entonces,
¿Cuál es un tema importante para mí y que ahora las finanzas, aparte de manejarse con la parte de marketing, que ahora que vemos mucho en los mentoreos y en las sesiones individuales, el hablar de, oye, Sam, es que mi negocio sí me deja o mi empresa sí deja, hay un punto de equilibrio en el cual tus ingresos y tus gastos son los mismos, que es vivo al día o mi empresa quedó en números tablas, porque entonces sí me dio para cubrir los gastos, pero en realidad no estoy teniendo una utilidad, estoy quedando al ras, que se le llama en finanzas un punto de equilibrio. Entonces, si nos fuéramos por las finanzas personales traen de por sí un tema anímico, personal, mental, de creencias. Entonces, yo lo trato de ejemplificar siempre con este arbolito, que es, a veces pensamos en los frutos y en lo que vemos por fuera de, oye, ¿por qué esa persona le va muy bien? ¿Por qué esa persona vende mucho? ¿Por qué esa persona es abundante en cualquier sentido? ¿No? Porque las finanzas no solamente es tema de dinero, sino tema de desarrollo profesional, desarrollo emocional, las relaciones que tienes, etcétera, etcétera. Hoy solamente nos vamos a enfocar al tema de dineros, ¿no? Y entonces, en el tema de dineros es, ¿tengo o no tengo dinero? Punto. No hay medias tintas. 2 más 2 es 4. Y a veces es algo muy fuerte verlo de esa manera, pero es una realidad. Es, mi negocio me está dando para estar en punto de equilibrio o realmente estoy teniendo un superávit. Entonces, justo a mí me gusta trabajar mucho el detrás de, ¿cuál es el detrás de quién soy yo? ¿Cuál es mi relación con el dinero? ¿Cuáles son los estándares que yo tengo en cuanto al dinero? Y hay un concepto muy importante que pocos financieros lo usan, que es el famoso termostato financiero. Aquí yo sé que Danae tiene personas de ciertas partes de la República Mexicana, no únicamente Aguascalientes, y para empezar tema México, no es lo mismo vivir en Aguascalientes que vivir en Monterrey, que vivir en Guadalajara. La expectativa de vida es diferente, los gastos son diferentes, los sueldos son diferentes, entonces todo eso nos trae un bagaje cultural y financiero súper delimitado de una persona que, por ejemplo, viene de Ciudad de México a Aguascalientes, les va súper bien porque traen otra chispa, porque traen otro empuje, porque desde las 6 de la mañana andan en friega, cuando aquí en Aguascalientes apenas las 9 apenas andamos viendo si ya comenzó el día o no. Entonces, todo ese tipo de administración del tiempo, del valor de mi hora, tiene mucho que ver. Entonces, en esta parte, pues bueno, ya se maneja a título personal de qué manera estoy siendo abundante, tengo una buena relación con el dinero para hacer cosas estratégicamente que me generen dinero, ¿no? Entonces ese sería el primer paso en enero, evaluar quién soy yo, cuál es mi relación con el dinero, cuáles son los puntos que flaqueo o que he flaqueado en estos últimos años para evaluar cómo puedo planear, porque el hecho de planear mi año tiene que ver con una radiografía de en qué punto A estoy, en qué punto B quiero llegar. Y el punto A es el que más nos duele, que es el hecho de la gran labor que tenemos el médico, por ejemplo, decirte dónde te duele. Tú vas con el médico y le dices, oye, me duele la garganta, me duele aquí, y entonces hay un diagnóstico y hay una medicina. En el tema de contadores o de financieros es, tengo que ver la radiografía que estás haciendo, cómo estás hoy, estás bien, estás mal, porque luego somos muy dados a darnos el apapacho y decir, ay, bueno, o sea, sí gasto, pero no tanto. O sea, sí tengo ahorros, pero pues son poquitos, pero sí tengo, ¿no? Y entonces siempre es la pregunta de, ¿y por qué no tienes más? ¿Y por qué no tienes el doble? Oye, sí creció un 5% y eso que es pandemia. ¿Y qué hubiera pasado si hubieras crecido un 10%? ¿Qué hubieras hecho con el otro 5%? Pero muchas de las veces en este seguimiento empresarial que incluso da Danae a ciertos emprendedores, empresarios, es el tema de, oye, gano tanto, y el tema de decir, doy un brinco a ganar más, también trae de por sí atrás el tema de, ¿y para qué voy a ganar más? ¿Para qué voy a usar ese dinero? ¿No? Que es los puntos trascendentes. Y pues bueno, tenemos una nueva dinámica a partir de la pandemia, que antes, pues la fuente de ingresos era una sola fuente de ingresos. Ahora nos dimos cuenta que los ingresos necesitamos múltiples fuentes de ingreso, porque ¿qué pasó? Mucha gente pues la despidieron o sus industrias se pararon y entonces es, si yo me enfermo o si se enferman mis colaboradores, ¿qué hago? El tema de la salud, aunque era demasiado obvio, no lo valoramos tal cual hasta este año.
bueno, hasta estos 2 años, ¿no? Que llevamos de pandemia. Entonces, sí vemos un manejo del dinero totalmente ya inverso, que no era que no lo consideráramos, porque ya había muchas personas que anticipaban, oye, no puedes vivir de una sola fuente de ingreso, pero nos rehusamos mucho, ¿no? La vez pasada que estuve en otro live aquí compartiendo con Danae, yo les decía que el tema financiero es como la tarea nos la dejan, bueno, en la primaria nos dejan la tarea el lunes y te decían, tienen de lunes a viernes para hacerlo y nos encanta hacerlo hasta el jueves a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque sentimos el ánimo de adrenalina, porque dices, bueno, es que ya tengo más inspiración, etc., etc. Y lo mismo ocurre en nuestra edad o en nuestro proceso productivo. Como empresa, si tenemos los primeros años o ya estamos en una etapa de maduración o de crecimiento, cada empresa tiene ciertos momentos y cada momento tiene que aprovecharse de una manera en específico. No podemos tratar igual a un emprendedor que a una empresaria que ya tiene el control, que ya tiene la expansión de sucursales y demás. Por un lado es el tema de gobierno corporativo, de evaluar el legado de esa empresa, el tema de contratos, el tema de las herencias, de quién va a continuar la compañía, y por otro lado, las nuevas, pues es por dónde empiezo, cuáles son mis costos, cuánto cuesta las piezas o los productos o los servicios que yo doy, cómo los pondero, ¿no? Que ese es un análisis de costo que ya se tiene que hacer. Pero bueno, el primer punto en esta planeación de mi año, sea un año financiero dentro de mi empresa o sea un año financiero a manera título personal, pues es evaluar de qué manera puedo yo hacer un círculo virtuoso con mi cartera de clientes o como emprendedor, pero la mayoría, ya sea en empresa o seamos empresarios, emprendedor, todos tenemos una cartera de clientes. Vendas lo que vendas tus servicios o vendas productos, tienes una cartera de clientes. Entonces es de qué manera lo fidelizo para que tenga flujo constante y de qué manera puedo triangular otro tipo de servicios, ¿no? Ahora, el tema de la inversión antes, y antes les estoy hablando hace 10, 15 años, el tema de la inversión era un privilegio, que realmente escuchar la palabra inversión en los 80s, en los 90s, era para personas ricas, por citarlas de una manera, ¿no? Es decir, personas que ganan arriba de 500,000 pesos, 1,000,000, y había toda esta especie de tabús, hablando antes de que existiera el Internet, pues no había información y entonces los vendedores eran los únicos que daban un vómito de información, o los especialistas, y tú decías, yo confío porque te escucho decir un montón de cosas bonitas y digo, sí es verdad. Pero ahora que estamos en un mundo donde en tu palma de la mano está la información de otros países, de tu país, de tu competencia, pues ya el usuario va un paso adelante y entonces nosotros como empresarios, como empleados, como emprendedores, pues es ver de qué manera yo estoy situada. Si tú que estás aquí conectado estás en el tema empresarial desde una parte de empleado, pues sabes que tienes un tope y que de ese tope tienes que hacer una distribución aún más consciente. Si de los que estamos conectados somos empresarios, emprendedores, pues bueno, es de qué manera puedo hacer crecer mi negocio cada día, ¿no? Yo creo que esa es la bandera principal. Pero en este tema es, no pongas todos los huevos en una sola canasta. No todo lo dejes en el negocio porque el negocio ahorita te da y estás en las vacas gordas. Debes de pensar que siempre, en algún momento, a todos nos va a pasar o nos ha pasado, hay vacas flacas. Y entonces, ¿de qué manera yo estoy buscando nuevas fuentes de inversión? Que la inversión, el concepto principal es poner el dinero a trabajar. O sea, que el dinero se mueva en otras industrias sin que yo haga nada, entre paréntesis, porque ya hice, porque obviamente ya yo hice una acción para producir ese dinero, pero ese dinero me puede dar aún más, ¿no? Que hay distintos enfoques para la inversión, que ya sería profundizar un poquito más, pero justo es de qué manera estoy diversificando. Que en esta planeación de tu año exista el tema de separar, de pagarme a mí primero como dueño de negocio o como persona empleada, que soy la máquina de hacer dinero de mi vida, porque pues únicamente nos podemos hacer cargos de nosotros. Y el ejemplo más común es en los aviones. A cualquier padre de familia le dicen, primero tú ponte la mascarilla y luego se la pones a tu hijo.
porque si tú no la tienes, pues tú no vas a estar bien, ¿no? Entonces, se escucha a veces muy egoísta y viene esta parte de, ay, solo piensas en ti. Pues es que necesito primero estar yo bien para poder ayudar a los demás. Es una base normal, fundamental. Entonces, si tú mismo no piensas en ti, en tu futuro, en lo que estás produciendo, en qué manera lo distribuyes, pues es complicado que alguien más lo haga por ti, ¿no? Los que están a lo mejor en parejas, pues es platico de finanzas personales, que ya no sea un tabú, que ya sea una plática que yo pueda establecer principios, yo voy a colaborar hasta aquí, tú vas a colaborar de esta manera, vamos a tener fondos de inversión, etcétera, etcétera. Ya son temas particulares, ¿no? Luego veíamos el crédito como un estatus. Antes había pocas personas que podían acceder a créditos. Ahora el crédito ya funciona como un apalancamiento masivo. Hay un montón de startups ahorita que ofrecen créditos para empresas, para emprendimientos, para todo tipo de creaciones de negocio. Y el tema de ya pensar en ser totaleros, que significa en que ya no me aproveche del banco, sino más bien que el banco no se aproveche de mí, sino que yo me aproveche del banco. Y entonces este jineteo del dinero y de poder aprovechar las oportunidades y el apalancamiento financiero se hizo súper importante hoy en día, de cómo estoy moviendo los dineros en favor de mi, ahora sí que de las tasas de interés, que a lo mejor en unos créditos evaluar que la tasa de interés está muy alta y en otros más baja, el sopesar esa parte y generar un superávit para mi empresa o para mí como persona física, ¿no? Porque si esta parte, yo sé que Danae tiene público tanto empresarial como empleado, entonces las finanzas, ya sea personales o empresariales, hablamos de números, hablamos de una distribución y hablamos de sacar el jugo con conocimiento. Hoy en día el conocimiento se tiene. Nada más que de tanto conocimiento que existe, sigue siendo fundamental tener un especialista, un consultor, alguien que esté de la mano contigo y te diga, pues sí hay 20 caminos, pero ahorita empiézate por estos dos y luego brincamos a los otros dos. Pero es un proceso, ¿no? Como el tema también de las deudas. Oye, estoy súper endeudado, ¿cómo le hago para salir? Y entonces son todo este tipo de discursos vendedores de sal de deudas en 2 días, porque a los seres humanos nos encanta, más con Amazon, de pido una Alexa y mañana me llega. Alexa, resuelve mi desmadrito financiero, pues no es así de fácil, ¿va? Entonces, en esa parte sí es justo el tema del crédito súper importante. Y bueno, dejen checar el chat. Elizabeth, hola, qué gusto, qué bueno que te conectaste. Donají, ay, muchas gracias. Sigue haciendo equipo también con ustedes. ¿Y consideras que sabes manejar adecuadamente tus tarjetas de crédito? ¿Quién? ¿El público o yo? No, al público. Esta es una pregunta que yo les dejo. Tú estabas hablando que creo que era como adecuado con este tema de los totaleros, porque creo que mucha gente no sabe, Sam, cómo manejar eso. O sea, parecería muy sencillo, pero sí me he topado con muchas personas que no saben cómo hacerlo y entonces quise aventar la pregunta para ver qué opinan. O sea, ¿sí consideran que saben manejar adecuadamente las tarjetas? ¿No? Y creo que tenemos una mano levantada. Ajá. Sí, hola Sam, qué gusto, hola, buenas hola. noches. Es que exactamente, Dana, ahorita que dijiste eso de totaleros, dije, ¿qué es eso de totaleros? Sí sí entiendo lo de jinetear el dinero al banco, y lo hago, por cierto, pero eso de ser totaleros, eso no lo entiendo, nunca lo había escuchado. Y Sam, eso del crédito para las empresas, ahorita como están arriba, están subiendo los intereses debido a todo lo que tú ya sabes, lo que sabemos todos, ¿es conveniente solicitar un crédito? Son 2 preguntas, ¿eh? Sí, la parte de totaleros habla de que si yo uso una tarjeta de crédito, al final todo el mundo sabemos que es una extensión, que al final del día yo sí apruebo el uso de las tarjetas de crédito porque es esa extensión de dinero que no es tuyo, pero que puedes utilizar y hay que aprender a utilizarlo. Y la palabra totalero es justo cuando tú tienes 2 fechas de corte y de pago y entonces dices, si mi fecha de corte es del 1 de enero al 1 de febrero, yo sé que tengo que pagar el 10 de febrero, a lo mejor, ¿no? Y entonces el ser totalero es
no hago un pago mínimo, no hago un pago mínimo más meses sin intereses, sino hago el pago para no generar intereses, o sea, el total. Y entonces me acostumbro a pagar siempre la totalidad y a nada más jinetear el dinero esos 30 días. Bueno, que en realidad son 50, porque las fechas de corte son 30, más los 20 días que te dan de colchón para pagar, es un jineteo de 50 días. Entonces, para las personas que a lo mejor trabajamos por comisión, tú dices, bueno, compro después del corte y sé que en 50 días va a salir ese dinero. Que sería por ese lado en el título personal, y en el título empresarial, pues es que tanto yo sé que a veces hay productos o servicios que te dicen te voy a pagar hasta dentro de 90, 120 o más días, ¿no? Y entonces es de qué manera yo me puedo apalancar por otro lado para que no me afecte esta condicionante que me están dando. Y en el tema del crédito, lo que pasa es que ahorita el rollo son las condicionantes, que a veces hay créditos que te piden este aval o esta propiedad en garantía que la mayoría no tiene, ¿no? Pero no específicamente el banco como crédito, sino, por ejemplo, aquí en Aguascalientes está Nafin, que Nafin, por tema histórico, este año hay más dinero que desde su creación, ¿no? Y entonces dices, ¿por qué hay más dinero? Porque la gente que ha pedido no tiene todas las condiciones necesarias para que se lo otorguen. Entonces es evaluar qué tanto yo tengo las condiciones o los requerimientos y qué tanto puedo sopesar en el tiempo esa tasa de interés, porque por supuesto que va a tener un costo, pero creo que el costo de retorno que tú puedes tener en tu industria puede ser mucho mayor al costo de solicitar ese dinero, ¿no? Porque es cuestión de tiempo. De acá a que yo lo junto, ya se me fue una oportunidad. Hacia ahorita tengo la oportunidad de capitalizarlo el doble, al triple, pues es evaluar ese tema de costo-beneficio, porque en realidad situaciones, me decía el otro día un cliente, ¿cuándo vas a salir de la crisis? Le digo, pues es que yo siempre escucho en las noticias que estamos en crisis de alguna manera, ¿no? Y entonces es, pues, cómo yo puedo afrontar esa crisis, por así decirlo. Gracias. Tenemos a Adrián Gutiérrez también con la mano levantada. No sé si quieres prender tu micro. Hola, primero saludar. Es la primera vez que me conecto. Gracias por la invitación. A veces, pues hay cosas, ¿no? Que uno no las toma. Lo de totalero, yo nada más también quería poner que ya lo contestaste tú, pero sí es como que el peor negocio para los bancos, ¿no? Los bancos no les gustan los totaleros porque precisamente prestan el dinero o te financian el recurso y tú lo pagas antes de que el banco, por ejemplo, te cobre los intereses, ¿no? Pero sí es una herramienta súper buena para financiarte por un periodo corto. Tú hoy no tienes, sacas la tarjeta, pagas, pero sabes que, por ejemplo, al final de mes vas a tener el dinero como para pagarlo. Entonces, puede ser una costumbre que dices, a ver, yo no tengo ahorita, pero a final de mes sí lo voy a tener. Entonces, ¿qué hago? Pues cuando llega el momento lo pago y no pago los intereses que el banco me podría cobrar, ¿no? Entonces es una forma de apalancarte de manera breve, corta, ¿no? Yo creo que no es un crédito que puedas considerar como si fuera a largo plazo, porque entonces ya te metes en problemas como es el pago de intereses o que vaya creciendo la deuda y que nunca termines de pagarla, ¿no? Exacto. Súper resumen. Dana, ¿ibas a decir algo? Que creo que ya no sé si se quedó tu micro o no. ¿No? No, no, de repente te vi medio cortada, pero todo bien. Ah, ok, súper. Pati, ¿entonces todo bien? Sí, Sam, todo bien, muy claro, gracias. Ok, perfectísimo. Bueno, y por último, el tema de los gastos, ¿no? Que antes los gastos era justo este tema de la posesión o de la presunción, y era un tema también por la escasez, a lo mejor, de tema que no existían redes sociales y que era como yo voy a cierta ciudad o cierto país y traigo cosas y entonces me diferencio por ese tema, pero ahora con tanta accesibilidad ya la gente se está haciendo consciente. Creo que el tema de la pandemia y de estos nuevos próximos años es la palabra conciencia. Muchos han criticado a las nuevas generaciones, millennials, centennials, que no quieren adquirir compromisos, desde el tema de los hijos hasta el tema de una casa o propiedades, y creo que más bien no es el tema de que no quiera o que no pueda, sino va más allá de un tema a lo mejor generalizado de una conciencia de qué tanto yo puedo
minimizar ciertos gastos y tener prioridades en otras cosas, ¿no? Y entonces cada generación va teniendo ciertos cambios, pero sin duda el tema de los gastos en finanzas personales es, tienes gastos y tienes ingresos. Entonces, o subo mis ingresos para poder mantener mi nivel de gastos y tener este diferencial para poder ahorrar, o definitivamente voy a tener que bajar mis gastos, o sea, sacrificar mi estilo de vida si no hay una forma ahorita de generar unos ingresos, ¿no? Que vendría a ser el tema diferente de un empleado, sin menospreciar a nadie, que a lo mejor tiene tabulado un sueldo, hay unos con esquema de prestaciones, de fondos, pero que al final del día sabes cuánto vas a tener, entonces tu distribución y diversificación va a tener que ser sobre minimizar gastos para este año. Y para las personas que tienen acceso a poder crear nuevas fuentes de ingresos y apalancarse de las inversiones, pues sigue siendo una recomendación minimizar gastos para poder tener un diferencial un poquito más alto y poder tener este tema del fondo de emergencia, inversiones, fondo para el largo plazo, etcétera, ¿no? Entonces ahora visualizamos un tema de éxito ya más verbalizado en las personas, el tema de la libertad, de me quiero retirar antes, quiero desarrollar otro tipo de actividades, quiero ya no preocuparme por el dinero, y habrá que ver los alcances de este tipo de generaciones, ¿no? Este año, particularmente, pues va a ser un año de impacto, sí, en la recesión más marcado, de recuperación, sí, pero para algunas industrias todavía iban, el 2019 iban en crecimiento, 2020 llega la pandemia, pero como venían encarrerados el 2019, realmente en 2020 no pegó. 2021 algunas industrias ya les pegó y 2022 ya viene un poquito el tema de la recuperación apenas, ¿no? El tema, bueno, del día de pago o día de comisiones y que tanto el resto del mes no tenemos una distribución en ese sentido, ¿no? El ciclo de vida, yo sé, ay, perdón, yo sé que no todo el mundo lo tiene así, pero la mayoría en México, yo creo que es un efecto generalizado que tenemos que apoyar a que se rompa con esa parte de decir, bueno, recibo mi quincena o recibo el ingreso de la empresa, pago las cuentas, disfruto un poquito y luego veo cómo sobrevivo, ¿no? Porque realmente vamos en esa carrera de la rata sin afrontar de en cara cuáles son los gastos que puedo tener y minimizar de cierta manera, ¿no? Yo creo que sería como de los puntos principales. Y lo que les comentaba al inicio, que son las ciertas creencias que tenemos que visualizar y que trabajar de antemano para poder avanzar en esta planeación de tu año, porque son creencias generalizadas ni siquiera por ciudad, sino por país, de qué relación tienes con el dinero. Hay en talleres hemos visto cómo ciertas personas, pues obviamente por la inseguridad lo relacionan con, sabes que yo no quiero tener más porque secuestraron a mi hijo, mi sobrino. El tema de vi que a tal persona la tuvo problemas con su familia porque le pidieron dinero, ¿no? Son como los súper extremos en cuanto a la relación con el dinero y vemos personas, la verdad, que se replica la constante, que vienen de familias donde hay una enseñanza de la parte empresarial, que tienen a lo mejor una empresa que se hereda o que las mismas personas continúan sobre esa dinámica de creación y de este tema que también se puso de moda, pero no es nada más moda, sino que la mayoría de las empresas en México son MIPYMES y la mayoría de las empresas son familiares. Entonces, son dos temas súper cruciales porque entonces de la familia dices, no sé si decirle, no sé si no decirle y me quiero evitar problemas y entonces estamos mermando un poco el crecimiento de la empresa en ese sentido, ¿no? Y todo tiene mucho que ver, que a veces me dicen los clientes, oye, esto parece más psicología financiera que administración financiera, pero de verdad que cuando atacamos estos puntos, las personas tienen un crecimiento del 10-15% versus el siguiente año cuando trabajamos esto de raíz, ¿no? El tema de qué escuchaste acerca del dinero, qué sigues escuchando en tu entorno, con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, qué le estás diciendo a tus hijos, ¿no? Acerca de las personas ricas, de la riqueza,
de todo este tipo de palabras que incluso si yo te preguntara ahorita, quisiera ser rico, quisiera ser millonario, la mayoría de las respuestas, yo creo que el 80% sería como, pues sí, pues a lo mejor ganar bien. Pero el simple hecho de dimensionar como la palabra millonario o retirarme a los 40, son a veces conceptos como que no focalizamos igual que en otros países, ¿no? En ese tema. Y justo el hablar de una planeación de un año, pues trae el tema de una inteligencia financiera, ¿no? Que es justo la habilidad para manejar finanzas personales o finanzas empresariales. Una empresa luego se nota cuando hay un dominio de los números, de la información, del balance general, del estado de resultados, de la proyección, de los costos, del punto de equilibrio. Se sabe cuando las personas saben de raíz la columna vertebral, porque el dinero es la columna vertebral. En tema personal, pues muchas veces dicen, ay, el dinero no da la felicidad, pero en un tema de empresa, yo no puedo decir la empresa no tiene fines de lucro, porque por supuesto que la creación de la empresa, más allá de su misión, visión, propósito, etcétera, 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 pues todos los colaboradores esperan una remuneración. Entonces, en esa parte, en cómo yo planeo mi año, pues yo sé que siempre está la expectativa de quiero crecer y quiero ganar más, o quiero esforzarme menos, o quiero tener mejores resultados, o quiero ser más estratégico, pero todo parte de nosotros mismos, de qué traemos en la cabeza, cuáles son nuestras acciones y si hay una correlación y una congruencia entre lo que estoy haciendo versus lo que quiero, ¿no? Porque no se trata del sueño guajiro que a veces dicen, ve la película El Secreto y mentalízate y verbaliza y todo llegará. O sea, tiene una relación, pero no es determinante de que te sientes y todo va a llegar, ¿no? O de que me espere a que se acabe la pandemia, pues desgraciadamente es algo que tampoco podemos hacer. Ha sido muy complicado, ha sido muy desgastante el tema lo veíamos en un seminario en diciembre, el tema de la inteligencia emocional, de los cursos, tiene mucho que ver con la productividad, por supuesto, y la productividad tiene mucho que ver con el tema financiero, pero el hablar de una proyección para planear un año sí parte mucho de conceptos súper básicos y yo creo que en los pequeños detalles está la gran diferencia y uno de los pequeños detalles pues justo es esta cuestión de hay unas leyes fundamentales del dinero, una de ellas habla de que cuando las personas tendemos a ganar más, en automático gastamos más. Eso ya está en una ley y se repite en la mayoría de las personas, ¿no? Este permiso de decir, ya tengo una utilidad, ya puedo gastar más. Y a veces lo disfrazamos en las empresas de ya voy a invertir más, pero al final del día se está quedando el dinero aquí. Es que estoy invirtiendo para sacar más, sí, pero otra vez estás poniendo todos los huevos en una sola canasta y no estás diversificando. Que en teoría, en algo de expectativa, fuentes de ingreso deberíamos de tener de 3 a 5 fuentes de ingreso y no caer en este tipo de situaciones como gano más, gasto más, ¿no? Porque no valoramos el tema cuánto vale mi hora en tema empresarial y en tema de finanzas personales. ¿Cuántas horas le dedico a trabajar siendo productivo para determinar cuánto vale mi hora? ¿No? Hay pocas personas que realmente saben cuánto vale su hora. Y entonces con ese valor de la hora, digo, no es para que te deprimas o para que te sientas súper bien, sino para que otra vez seas consciente de en qué se te va el tiempo y en qué se te va el dinero, que justo es lo trascendente de este mundo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo en pro de mí, de mi legado, quien tenga hijos de mis hijos y hasta pensar en los hijos de mis hijos si es que quieren tener, ¿no? Pero hasta ese punto de pensar en largo plazo. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, yo. Ajá. ¿Puedo preguntar? Sí. A ver, Sam, específicamente cuando el tema, o sea, todo ya tengo un montón de notas, bien, pero cuando tú hablas como el título del tema de hoy es cómo planear financieramente mi año, ¿cómo? Yo sé planear mis estrategias,
de a lo que yo me dedico y de acuerdo a la época del año, al mes, y según pero planear financieramente mi año, exactamente qué significa, ¿a qué te refieres? En los alcances de la distribución, que ahorita vamos a ver como los puntos clave de qué números tomar en cuenta para hablar de una planeación financiera que obviamente se va a adaptar a cada industria. Tú que estás en los seguros, habrá personas aquí que estén en otras industrias que justo no empaticen con, a lo mejor este no es mi mes bueno, mi mes malo, que mucha gente dice que eso es tabú, pero realmente no es tabú porque hay industrias que sí lo viven, meses que son más productivos que otros, ¿no? Eso es normal. Eso lo vas a decir ahorita, ¿verdad? Ajá. Otra cosa que ya dijiste ahorita al inicio, donde tú decías que hay que poner a trabajar el dinero. Ajá. O sea, si ya lo generé, hay que ponerlo a trabajar. En este año tan complicado, que sí, como lo mencionaste, estamos en recesión. O sea, ahorita con una inflación oficial arriba del 7, que yo creo que la real debe ser arriba del 10, y con si yo dejo mi dinero guardado a 28 días porque sé que lo voy a ocupar y me va a estar dando cuando mucho el 5%, pues realmente no estoy ganando nada, estoy evitando perder tanto, pero no estoy ganando nada. Entonces, ¿cómo pongo a trabajar ahorita? Hablando del 2022 en México, ¿cómo pongo a trabajar el dinero? Creo que ahorita sería nada más evitar perderlo menos, ¿o me equivoco? Es que justo con esta globalización y con este cambio aparente de momentos que yo se lo resumí en antes y después, pero va a seguir siendo un después, ya este tema de que las inversiones son para millonarios, que era el primer tabú, también el hecho de pensar que ya nada más hay un tipo de inversión, la realidad de las cosas es que ya es mentira, porque ya hay muchos instrumentos desde la definición de hay gestión activa y pasiva. La gestión activa es donde yo tengo que estar ahí metida para comprar y vender, para saber cuándo sube, cuándo baja, en tema Forex, que es de divisas, en tema oro, en tema varios instrumentos, ¿no? Como está la gestión pasiva, que es realmente que alguien lo haga por ti, que es un algoritmo que replica comportamientos. Y justo lo que decías de, oye, en México yo conozco puros instrumentos, tema gubernamental, tema pagaré, que están dando, y te fuiste alta con el 5%, Tema pagaré, el GAT, si te vas a cualquier banco, ahí viene menos 0. O sea, no hay una ganancia. Y si es que lo pones en una cuenta de inversión. Entonces, es cuando tenemos que buscar instrumentos que nos permitan invertir fuera de México. E invertir fuera de México es pensar que ahorita estoy comprando barato, porque estoy comprando literal en rebaja cuando las cosas están abajo. Entonces, obviamente tú dices, ¿cómo va a comprar barato si está cayendo? ¿Y cómo me garantizas que no caiga más? Pero el tema de las inversiones es cuando un instrumento o la evaluación de un producto como tal financiero baja, para mí es como ir ahorita de compras a Liverpool porque está en barata al 70% de descuento, porque sé que pasando ese tiempo de temporada de descuentos, sube, y entonces es ir adelantándonos ese tipo de procesos. En finanzas se supone que hay dos análisis, que es el análisis fundamental, que es todo este tema de noticias, de decir, voy un paso adelante de las noticias, que ya hay empresas que lo hacen por ti, y el análisis técnico de decir, hay ciertas tendencias del mercado que me hacen saber que desgraciadamente el tipo de cambio no va a regresar a 10 pesos el dólar, ni a 15 pesos el dólar. Al contrario, se va a mantener o incluso puede llegar a subir, ¿no? El tema de invertir en otro tipo de empresas como son las de Estados Unidos, las de China, las de Europa, en ciertos sectores, por ejemplo, los sectores de comunicación o los sectores justo de la salud, pues ahorita están dando rendimientos bestiales por la situación, y me aprovecho de ese tipo de sectores en específico que ahorita están en ese momentum y después me puedo cambiar, que es lo bonito del asunto. Puedo invertir ahorita este año en este sector y en 2, 3 años me muevo a otro sector. Entonces sí existe poder buscar instrumentos que sí le ganen fuera de México. Fuera de México la inversión, sin embargo, se queda el dinero aquí.
pero ya hay esa posibilidad también en los mercados financieros, que yo pueda invertir en China teniendo una cuenta aquí en México. Ok. ¿Va? Súper. Entonces, pues bueno, dentro de todo, pues hay ciertos patrones financieros. Aquí nada más les puse 4, que es el evasivo, que piensa que el dinero es la fuente de todo mal, que no hay una conexión con él y el dinero. El adorador, que al contrario es como el dinero me da la felicidad. El clasista, que piensa que el dinero está relacionado con el valor personal. Y el obsesivo, que realmente sería el contrario, ¿no? Como de esta parte de súper controlador y súper llevo el reporte de ingresos y gastos y no me doy el lujo de que también llevar un control excesivo pues no es tan favorable, ¿no? Entonces, en esta cuestión de cómo planear financieramente mi año, yo sí hablo mucho del tema de qué tanto agradecemos lo que tenemos, que cuando vemos la radiografía de cómo estoy ahorita y cómo he tenido estrategias y fundamentos, pues agradecer hasta dónde estoy hoy, qué he generado, qué me ha dado y cómo puedo generar más, ¿no? Que esa es la línea que les dejo el día de hoy. Y justo el tema estresante de toda la vida, que sería en tema empresarial, llevar un estado de resultados, un balance general, un reporte, una balanza, el flujo de efectivo, todos los reportes que ya están prediseñados para una empresa, para el título personal, que aquí se los puse alargado, que es una hoja que yo les tengo a los clientes, es mi presupuesto, en teoría, pudiera yo llevarlo semanal, mensual y semestral. Y aquí les pongo mucho el tema de lo planeado y lo real, porque tengo muchos emprendedores y empresarios que es yo presupuesto, y literal es la etimología de la palabra. Yo antes y supuesto. Entonces, yo antes supongo que voy a generar esto, pero no lo sé. O sea, realmente yo planeo que tener este ingreso, pero realmente voy a generar tanto. Entonces, es esa radiografía personal de qué yo pienso que puedo generar y qué es lo que realmente tengo, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ponerle tal cual qué ingresos tuve, si por ventas, si por inversiones, si por mi sueldo, si por que me dieron la pensión, si por la jubilación, lo que sea. Todo lo que yo recibo, esa radiografía se hace tanto en persona física como en persona moral. Yo tengo que evaluar cuál es mi radiografía y de dónde puedo sacar cada día más. Esa es la base. Punto número 2, ahora lo que gasto, que igualmente viene lo planeado, lo real. ¿Qué gasto? Pues tema alimentación, servicio, renta. En tema empresarial, pues otra vez, a lo mejor renta o pago de local o pago de hipoteca, los servicios, los empleados, la papelería, internet, etcétera, 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 ¿no? El tema aquí de poner el ahorro como un gasto es porque a los mexicanos y latinoamericanos, si yo te digo al final cuánto te sobró para ahorrar, jamás vas a ahorrar ni invertir nada. Entonces, una parte importante para poder hacerlo es meterlo dentro de tus gastos y decir, yo tengo que gastar, que se escucha medio chistoso, yo tengo que gastar el 10% en mí, que es mi 10%. O sea, pensando en mi yo del futuro, yo le tengo que pagar a Samantha de sus 40 su diezmo, que es el 10%. Entonces, la única manera en que 10 de 10 personas lo puedan hacer. Gastos ocasionales, pues sería el tema de impuestos, más ahora con nuevos esquemas que están, y a lo mejor habrá meses que pagues impuestos, habrá meses que no. El tema personas morales o el tema empleados, pues cada quien tendría que evaluarlo si lo pongo como gasto fijo o gasto ocasional. El tema a lo mejor de diversiones, pensando en persona física, imprevistos. En el tema empresarial, pues es considerar qué pasaría o cuánto necesitaría como un fondo de ahorro y de inversión por si tengo que entregar un finiquito, por si renuncio a tal persona, por si se me descompone, bla, 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 tal cosa, tengo que tener un fondo, un flujo para continuar con esa operatividad.
que es justo esta parte, ¿no? ¿Qué tanto de las preguntas que lanza Danae de cómo te consideras? ¿Cuántas veces has hecho un presupuesto, no? Si alguna vez lo has hecho, qué bien, vuélvelo a hacer. Si nunca lo has hecho, pues es momento, ya somos grandecitos para así considerarlo y ser más consciente en esa parte, ¿no? Y esta es justo tu pregunta, Pati, de cómo planear financieramente mi año. La planeación va en la radiografía. Entonces, una forma de planear es sabiendo mis números, sabiendo con qué cuento, cuál es la información, partiendo del hecho de que la información es poder, y entonces yo evalúo el año pasado y entonces proyecto. Pero otra vez, esa proyección, lo platicábamos el año pasado, qué tanto los planes de capacitación, de inversión, de cualquier índole, ya los podemos lanzar tan a largo plazo, no hablar de 3, 5 años. O sea, realmente ya no se puede. Tiene que haber una revisión, yo consideraría trimestral, de cómo voy en esa planeación, ¿no? Entonces, realmente el hablar de cómo planeo mi año, pues se resume a cómo planeo 3 meses. De hecho, hay una propuesta que tomé en un diplomado que nos decían, planea tu año en función de semanas. Y entonces, si yo hablo de 12 semanas, que cada semana fuera un mes, estoy hablando de que tengo 4 años en un año, lo cual se escucha un poquito como raro, ¿no? El tema de por semana yo medirlo, esa eficiencia y esa productividad, qué tanto he avanzado, y entonces en esas 4 semanas, pues son 4 meses, ¿no? Y en 3 meses tendría mi año completito. Entonces, son fundamentos y metodologías en la parte de planeación estratégica que van muy de la mano con la parte financiera, de ejemplificarlo. Esto es una forma de manejarlo que la verdad a mí y a los clientes ha funcionado mucho, de tener la radiografía y partir del presupuesto para analizar cuáles metas, porque en función no me sirve de nada ponerte unas metas o que tú te plantees unas metas guajiras si la radiografía que tienes ahorita no te da ni para a lo mejor un 10% de lo que quieres, ¿no? Entonces, sí es muy importante evaluarlo todo en función del progreso, de que sean metas escalonadas y que en tema de ingresos y en tema de gastos y en tema de deudas podamos disminuirlo en un proceso. Entonces, los números que necesitamos saber para tener una creación de planeación de nuestro año viene con nuestros ingresos, que ya les especifiqué cuáles serían los rubros principales de los ingresos, mis gastos promedio, que esto se repite si es persona física o persona moral, si es para mi empresa o para mí a título personal, cuál es mi capital adeudado, a quién le debo, cuánto le debo, qué plazo tengo, cuál es la tasa de interés, cuáles son las condiciones, si tengo tiempos máximos, tiempos mínimos y cuánto tengo en inversión. Si tengo, cuánto, si no tengo, por qué no tengo. Y en qué momento pudiera llegar a tener. Porque eso es, ahora sí que diría Odín Dupeirón, ya es canasta básica del tema de un ahorro a largo plazo y el tema de una inversión. Tanto como empresa como persona física. Como empresa porque realmente al día de hoy ninguna industria se puede decir que va a ser para siempre. Ya la palabra para siempre ya quedó obsoleta. Y como personas físicas, en nuestro día a día como individuos, pues lo único que tenemos seguro es la muerte. Entonces, cada día es ser lo más productivos y eficientes posible dentro de ese equilibrio, que yo lo tengo que ver desde el lado financiero. Desde el inicio les dije, es importante y yo lo manejo mucho, ese equilibrio de todas las áreas de tu vida, pero el día de hoy solo me tocó ver los números. Y les repito, los números son fríos. Entonces, para yo planear, tengo que ser muy sincera conmigo o sincero conmigo, sincero con mi empresa, con mis colaboradores. Es muy fácil lanzar los lunes en junta mensual o anual o semestral de quiero subir el 10-15%. Sí, pero ¿en función a qué? ¿Quién te va a apoyar a cumplir esa meta? ¿De qué manera estás siendo más funcional o estás teniendo más automatización en procesos, etcétera, etcétera? Lo bonito de las finanzas es que se relaciona con muchas áreas, ¿no? Ya vimos el tema personal, el tema del ser, pero luego brincamos a un tema de marketing
Hoy en día es, si no apareces, no existes. Entonces, ¿qué tanto yo me estoy asimilando como una marca personal? ¿Qué tanto mi empresa está creciendo en función de eso? Y ya no les quiero dar el choro de, si no tienes una página de internet, no existes. No, no va por ese lado, va por el lado de qué tanto yo lo asimilo ese crecimiento y lo tengo en la mente, porque también hay muchas personas que dicen, bueno, pues ya me da tanto y es suficiente y ya vivo con eso. Y entonces, si nos vamos a misión, visión, pues qué tanto va en función de lo que tú dijiste que querías impactar a tu industria, a tu nicho, a tu desarrollo empresarial, al sector, etcétera, etcétera, ¿no? Ya un tema un poquito más hacia la parte de legado, construcción y demás, y que parte de este tipo de números en esa parte, ¿va? Y bueno, esto que les digo tanto a personas físicas como las empresas, que cuando se están gastando todo y yo ahí estoy detrás de no hagas esto, no hagas aquello como mamá o como coach financiero, ¿no? Digo, todavía no tengo hijos, pero siempre va esa parte. Y 3 preguntas mágicas antes de comprar algo, sea persona física o persona moral, perdón, que va de la mano también con el tema de una planeación, es que tanto estoy consciente de las compras que voy a realizar este año como persona física, como persona moral. ¿Qué tanto le agrega valor esta compra? Si puedo pagar realmente por esto y si hay alguna alternativa menos costosa, ¿no? Sin ánimo de querer limitar su potencial o querer cambiar su estilo de vida o su calidad de vida. Todo esto va en función, al contrario, de que mejoren la calidad de vida y que se queden con más dinero en la mano. Hoy en día el flujo de efectivo es súper importante porque la mayoría de las oportunidades no es lo mismo pedir un crédito a una universidad, una beca, o negociar y decir, tengo 500,000 pesos, TEC de Monterrey, quiero negociar un 20% de descuento porque te voy a pagar todo de contado, ¿no? Por citar un ejemplo. Entonces, en todo, también en el tema empresarial, pues es crédito versus tener capital o inversiones o diversificar. Tendríamos que ver las cuestiones individuales, pero en esa planeación viene de el poder controlar ciertas variantes que estén en tu poder, porque con la pandemia nos dimos cuenta que hay muchos factores externos que nos van a pegar y que nos van a seguir pegando, que son colaterales, pero también hay muchos factores internos que sí podemos tener un dominio y que sí podemos anticipar. Entonces, creo que es uno de los mensajes principales al querer planificar un año. Al ser realistas, ser conscientes y tener esa planeación en vías de cada año mejorar esa calidad de vida para nosotros, nuestros colaboradores, nuestros socios comerciales, nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la derrama que puede impactar y obviamente como país, ¿no? Aquí les puse el ejemplo de fondo de emergencia como persona física únicamente, no les puse como empresa, pero en tema de educación financiera, deberíamos mínimo de tener un fondo de emergencia de 3 meses, que ya nos pasó una pandemia que hay gente parada 6 meses, un año, ¿no? Pero mínimo tendríamos que hablar de un tema de 3 a 6 meses, casados de un tema de 6 a 9 meses y con hijos de 9 a 15 meses, porque ya estamos considerando todos los gastos que conlleva cada momento, tanto